Sí, el cambio del que hemos hablado evidentemente no afecta solamente a las empresas, a las instituciones y a los medios de comunicación, al sistema mediático en general, sino también, entre otros muchos órdenes de la vida, afecta a las universidades. Nuestro trabajo en las universidades es esencialmente un trabajo de comunicación, y si estamos hablando de unas tecnologías que han cambiado los modos en que la gente hace comunicación, por supuesto que hay proyecciones de gran calado en el modo en que aprendemos, en el modo en que enseñamos, en el modo en los que los relacionamos con los alumnos y en general en los modos en los que nos relacionamos con la producción y la difusión de conocimiento. Hay evidentemente, como existen en las instituciones, en los medios, en las empresas, barreras generacionales, que son más evidentes y más marcadas todavía en las universidades. Porque estamos recibiendo cada año camadas de gente joven que viene con un ADN digital completamente distinto al de sus profesores, que en muchos casos siguen enseñando conceptos del siglo XVIII con tecnologías del siglo XIX a alumnos del siglo XXI, ¿no? Ahí el desafío es por una parte, incorporar a los estudiantes de una forma más activa en el proceso de aprendizaje, que es una de las ventajas del plan de Bolonia en Europa. Es decir, el aprendizaje hasta ahora en la universidad estaba muy centrado en la actividad que realizaba el profesor frente a sus alumnos y luego les examinaba. Bolonia lo que plantea es un horizonte en el que un porcentaje mucho más amplio del trabajo de aprendizaje recae ahora sobre el propio estudiante, que de manera autónoma, por supuesto también trabajando en grupos, tiene que adquirir conocimientos que antes se suponía que le iba a distribuir el profesor en sesiones magistrales. Entonces esto es un primer dato, que en otros entornos hablaríamos de contenido generado por usuarios, ¿no? Aquí hablaríamos de experiencia de aprendizaje generada por los propios estudiantes. Experiencia de la que los profesores tenemos que aprender, que es otro de los cambios. Es decir, antes que un alumno te pudiera poner al día o corregir o matizar algún concepto o alguna técnica referida a tu propio ámbito, era una ofensa gravísima, atentaba contra la autoridad del docente. Mientras que ahora nuestro espíritu debería ser todo lo contrario, es decir, yo en las clases que tienen que ver con internet, con multimedia, con gestión de comunicación digital, estoy aprendiendo todas las clases de los propios estudiantes que me dicen, profe, aquí hay una herramienta que hace esto mejor, es más sencilla, etcétera, y enseguida eso lo transmitimos al resto del curso. Es decir, no afecta para nada a mi autoridad, al contrario, me permite seguir aprendiendo y me permite aprender de quienes están viviendo y de quienes han nacido con esa cultura. En tercer lugar, yo creo que hay una clave, sobre todo en lo que se refiere a la enseñanza de la comunicación, que es la enseñanza basada en proyectos. No la enseñanza basada en papers o en monografías o en tesines, etcétera, sino conseguir que los alumnos trasladen lo que se supone que han aprendido a lo largo de una asignatura o a lo largo de toda su carrera en un proyecto que pueda ser incluso vendible ante una empresa. No es simplemente una ficción o una hipótesis, sino es dar una solución de comunicación a un problema real que puede existir en su ciudad, en su ámbito regional o incluso ámbito nacional, de una manera innovadora, de una manera creativa, integrando tecnologías que permiten que las maquetas sean totalmente operativas, ¿no? No hace falta simplemente hacer una descripción de cómo sería el proyecto si se pudiera hacer, porque realmente tenemos herramientas para hacerlo completamente y que eso esté operativo, ¿no? Finalmente, otra de las ideas en las que yo suelo incidir bastante es que cuando hablamos de innovación tecnológica y universidad, es que hay que cambiar un poquito esa dinámica de pretender que la universidad esté al día o vaya detrás de la innovación tecnológica, ¿no? Estar al día, ponerse al tanto, actualizarse. Yo creo que lo que estamos aprendiendo, lo que hemos aprendido de las mejores universidades del mundo es justamente lo contrario, que la innovación, el cambio, el origen de la innovación y el origen del cambio tiene que estar dentro de la universidad. La universidad tiene que ser el factor de cambio dentro de la sociedad, también en el ámbito de la tecnología. Mejorar nuestros puentes y nuestros acuerdos con las empresas. Necesitamos la financiación, a veces la infraestructura, a veces las plataformas de las empresas,
para aplicar el conocimiento, la teoría, las hipótesis, etcétera, desde el ámbito de la universidad, dar respuestas desde el ámbito de la ciencia a los problemas de la sociedad. Esta ha sido una misión tradicional de la universidad. Bueno, ahora hay nuevos mecanismos para hacerlo. Yo creo que lo que tenemos aquí, producto de ese cambio que hemos analizado, que es un cambio bastante radical en los modelos de transferencia de información, de acceso a la información, de generación de contenido, es lo que yo llamo el discurso apocalíptico. Es decir, cada vez que se produce una disrupción tan fuerte en una industria como la que se está produciendo ahora mismo en la industria cultural, lo que tenemos es, bueno, lo que planteó hace muchos años en los 70 Humberto Eco, ¿no? Los apocalípticos y los integrados. Los apocalípticos nos dicen que una tecnología va a acabar con lo anterior, lo dijeron respecto de la prensa cuando nació la radio, cuando apareció la televisión iba a acabar con la radio, iba a acabar con la prensa, con internet iba a acabar con la prensa, la radio, la televisión, los libros, las escuelas, etc. Es decir, hay un discurso de quienes sienten miedo porque su perfil profesional está siendo amenazado por una tecnología que cambia las reglas de juego. Bien, en el ámbito educativo, ese tipo de planteamientos me parece que son tan ridículos que caen por su propio peso. Es decir, si un profesor no consigue atrapar el interés de sus alumnos ni siquiera necesitan laptop, es decir, estarán leyendo un cómic en clase. Pero el problema no es de la tecnología o del soporte que utilice el alumno para distraerse, sino que posiblemente los contenidos que está explicando ese profesor son absolutamente irrelevantes para los estudiantes. Lo que tengo que conseguir, en lugar de prohibir el uso de ordenadores o el acceso a redes sociales, es hacer como ha hecho Pisitelli en Argentina, integrar el estudio de Facebook como materia, como contenido, e involucrar a los estudiantes en la producción de contenidos acerca de la propia red que están utilizando. Esa es una estrategia inteligente, esa es una estrategia universitaria. De lo contrario, lo que tenemos es la estrategia del avestruz. Es decir, hacer como esa tecnología no existiera y como si los alumnos no pasaran gran parte de su vida allí. O integramos a la universidad dentro de lo que es esa cultura, o estamos también condenados a fracasar, igual que esas viejas industrias.